Bueno, mi criatura quiere estar en mi toma. Yo ya grabé este video una vez. Ya no tengo las ideas tan frescas, pero es que cuando lo grabé, la verdad, yo dije, lo hice como exposición. Lo hice como exposición del colegio, no me salió natural, no me salió como yo quería, no me salió, no me va a gustar editarlo, no me va a gustar nada. Entonces dije, bueno, de pronto con mejor energía me sale. Y comiendo un queso que parece que es un pedazo de panela. Lo que pasó fue que, como toda persona de mi generación, yo creo que grabo cosas a TikTok y las tengo que subir. Que hay cosas que simplemente tengo que subir. Entonces, pues últimamente hay muchas personas en sus 60, en sus 50, usando lo que llaman hoy en día como ChatGPT y como inteligencia artificial. Y mi papá es uno de esos, entonces en TikTok grabé una situación que la verdad lo hice como muy como de ¿quién me ayuda a bloquearle el celular? Me fastidia que ya para todo use inteligencia artificial. O sea, yo no me puedo tomar una foto sin que hagan una versión mía en inteligencia artificial. Y la verdad, no soy muy fan. Todavía me falta investigar un poquito más para de pronto saber bien por qué no soy tan fan. Pero el video era eso, diciendo que yo no estoy fan de la situación. Entonces alguien me vio el video y me dijo como que, ay, ¿cómo así? ¿Qué es lo de tu papá con la IA? No sé qué. Y empecé a explicar, pero me molestó mucho que mientras lo explicaba, yo dije como, no, y no sé por qué usan la IA para todo. Y me salieron con un comentario de, por lo menos tienes papá. Pues no fue un por lo menos tienes papá, pero me dijeron como que por lo menos tenía la atención de mi papá. Algo así. Y yo quedé súper confundida y hasta me emputé porque yo dije, ni siquiera de eso te estaba hablando, o sea, no me estaba quejando de mi papá. Aparte que me sonó muy... con todos tus privilegios, tú no te puedes quejar de absolutamente nada. Y yo veo fallos gigantes en eso. Es algo que me traumó porque yo sentía que no tenía la posibilidad de hablar de mis traumas. Uy, aquí metiéndome las manos. No tenía posibilidad de hablar de mis traumas porque como yo tenía tanto privilegio, pues ¿por qué me podía estar quejando? Y mientras tanto estaba pensando en suicidarme. Yo lo llevé muy así al fondo. Yo dije, me dijo esto y me está escupiendo en la cara de todos mis traumas y todo lo que he pasado en mi vida. Entonces, cuando llegué a mi casa y se lo comenté a mi receptor de mensajes, que su opinión es reservada respecto a mis temas, alias mi novio, empezamos a hablar y ambos caímos en cuenta como, no, eso no tiene fundamentos. Aún así yo me estuviera quejando de mi papá, tener la atención de un papá no es necesariamente mejor que no tenerla. Pero dije, bueno, le voy a meter cabeza porque así a simple vista como lo estamos hablando mi interlocutor y yo, pues pienso que es así. Pero va y sí. Y tengo que retractarme y tengo que decir, pues sí, mira, tengo muchos privilegios. Entonces no me puedo quejar. Obviamente, sí considero que yo nunca compararía mi situación con la de alguien que creció sin un papá, especialmente porque yo crecí con un papá que me quiere mucho, que estaba muy presente, que no trató mal a mi mamá, que no fue abusivo de ninguna manera. Entonces, no quiero en ningún momento comparar mi situación a lo que de pronto otras personas están viviendo y decir como, yo estoy peor. No, simplemente quiero esclarecer que a pesar de que yo tengo un papá, hasta yo puedo llegar a tener consecuencias. Cualquier persona que ustedes ven, que ustedes dicen, ay, ojalá yo tuviera papás así, tienen traumas y tienen consecuencias y tienen cosas que les afectan de su crianza.
Entonces, eso fue lo que quise investigar. Y eso fue con artículo y mano y todo, porque leí. Entonces, en un artículo que encontré de 2023 de la Universidad de La Sabana, habla de unas cifras de Profamilia y el Ministerio de Salud. La verdad, quise encontrar fue donde Profamilia y el Ministerio de Salud sacaron esas cifras, pero no lo encontré. Entonces, por eso les estoy referenciando el artículo de la Universidad de La Sabana que encontré que hablaba de estas cifras. Y ahí decían que el 51% de los niños en Colombia viven sin la presencia de un papá. O sea, que más de la mitad de los niños en Colombia no crecen con un papá. Es una cifra loca. Es una cantidad de niños absurda. Ahí no especifica si crecen sin un papá de pronto porque el papá sí estaba y falleció, si dejó de estar después de un divorcio, porque yo no sé por qué los hombres solo son papás mientras se mantienen casados y después de que se divorcian desaparecen. Eso lo he escuchado mucho. No sé qué tan común en cifras sea, pero... Ajá. Entonces como que no tiene en cuenta esos distintos grises que te dijera yo, que existen. Y ahí ya me da una señal clarísima de que yo crecí privilegiada, porque yo crecí con un papá. O sea, yo soy un porcentaje de menos de la mitad de los niños de este país. Entonces de ahí me puse a buscar qué pasa con la gente que crece sin papá, porque todos hablamos de que los daddy issues y que las heridas y que no sé qué, pero realmente qué hay probado científicamente que pasa con la gente que crece sin papá. Entonces encontré algunos estudios en los que evaluaron gente que no tenía, que no había crecido con una figura paterna. Y suele decir que tienden a tener peores notas, tienden a tener problemas para socializar, también tienden a tener mayores, o sea, como mayor incidencia en trastornos mentales. Y algo que me pareció súper importante y es que termina siendo hasta una desventaja sistemática porque son personas que más fácil caen en la pobreza, más fácil crecen en la pobreza, pues más que más fácil, más probable es que caigan en la pobreza, más probable es que crezcan en la pobreza, simplemente por el hecho de no crecer con una figura paterna. Importante acá, dentro del estudio de hecho decía que la figura paterna no está definida por un papá hombre, sino figura paterna también puede ser un tío, puede ser un abuelo. Y también hay figura paterna en parejas homoparentales, en familias homoparentales, porque a lo que nos referimos con figura paterna es a ciertos comportamientos y a ciertas como tareas que hay dentro del hogar, de que la figura materna es la que más bien consuela, la figura paterna es la que más bien empuja al niño a que haga cosas un poco más fuera de su zona de confort, pero eso va más allá del género y simplemente terminan categorizados aquí en materno y paterno. Entonces, para que después no digan que soy homofóbica, pero porque cero. Entonces sí, básicamente crecer sin papá no solo son daddy issues, no solo son traumas internos, puede terminar en consecuencias sistemáticas de caer en pobreza, peores notas igualan a peor desempeño académico, menos posibilidades de ir a la universidad, peor situación económica, menos posibilidad de estudios superiores. Menos posibilidad de estudios superiores, menos posibilidad de trabajo estable. Entonces, al final, a pesar de que en el estudio no decía que era una consecuencia sistemática, pues eso es lo que yo llegué a analizar por el tipo de consecuencias que había, pues a la final es una cadena de dominó y como no tienes esta vas tumbando el resto, entonces
crecer sin papá sí te puede afectar no solo en tu drag, no solo en tu mentecita, sino que también te puede afectar en cosas que ni siquiera puedes controlar. Entonces, empezando por ahí, pues mi punto no era decir quién está peor que el otro, quién es peor que el otro, pero creo que sí es muy importante decir que para las personas que crecen sin figura paterna, sí creo que las consecuencias son un poco más estructurales y sistemáticas que las personas que crecen con otros tipos de crianza y con figura paterna. Pero bueno, ya habiendo dicho esto, pues entonces, ¿qué pasa con la gente como yo que sí creció con papá? Estamos perfectos, divinos, todos felices, cero traumas, cero consecuencias. ¿Qué pasó ahí? Y pues haciendo esta investigación, viendo qué tipos de papás había, lo primero que yo pensé fue, pues claramente, no todos los papás son iguales. Entonces, por el hecho de que un papá esté presente no significa que va a ser igual a otro papá que también está ahí. Y encontré que hay distintos tipos de crianza. Entonces termina siendo que dependiendo del tipo de crianza que tuvo cada quien, es el tipo de consecuencias y tipo de, no me gustaría decir traumas porque no sé si esa palabra va bien acá en lo que estoy hablando, pero creo que me entienden, como que varía dependiendo de la crianza. Una de las más obvias, que fue de hecho la que pensé antes de hacer la investigación de cómo le dirías eso a alguien que tiene este tipo de papá, es los padres abusivos. Creo que si yo te dijera que mi papá me pegó toda mi vida y fue abusivo conmigo y violento de manera física, si alguien me responde que por lo menos yo tuve la atención de mi papá, yo diría, médicate loca, porque ¿de qué estás hablando? O sea, realmente yo creo que muchas veces las personas que tienen padres abusivos han llegado a pensar, preferiría ni siquiera tener papá, para que tú vengas y le digas a alguien, por lo menos tienes atención. Menos mal ese no fue el caso, pero esta persona no sabe realmente cómo es mi papá, entonces imagínate que hubiera sido el caso. Imagínate que hubiera sido el caso. En fin, entonces, claro, los padres abusivos fue como una de las crianzas más obvias que me vino a mí a la cabeza. Y creo que también, dependiendo de qué tipo de violencia llegó a vivir uno, te la van a acreditar o no. Entonces, solo quiero decirte que si tú sufriste violencia psicológica, también es válido. También es un padre abusivo si la violencia solo era psicológica, porque cuando dicen violencia psicológica a la gente le gusta hacerse la loca y hacerse como, ay, ahora se quejan por todo. Pero pues si estás todo el tiempo escuchando o recibiendo ley de hielo o cosas así de tu papá, pues eso también te afecta, ¿no? Y pues creo que ahí no tengo que hablar mucho de qué consecuencias pueden existir de la violencia y me enfoqué más en otros tipos de crianza. Existen los padres autoritarios. Entonces estos papás son los que la disciplina es súper importante y casi que tú como hijo lo que te da valor es que les hagas caso, que les obedezcas. Para ellos es súper importante que les obedezcas. Entonces, obviamente no dialogan contigo, no es como tú qué prefieres, cómo te sientes con esto, sino es más bien que toda la dinámica, el hijo lo que intenta es evitar el castigo, porque así funciona el padre autoritario con o me haces caso o hay castigo y no hay como uno en la mitad. El problema para la gente que crece con este tipo de padres es que terminan teniendo un papel de sumisión y obediencia. El estudio que leí, que era de Popayán, encontraron un patrón
en que había mayor presencia de problemas alimenticios, fatiga y estrés que gente como con otros papás. Y me pareció súper curioso que la anorexia, la bulimia y todo este tipo de trastornos normalmente puede estar muy conectado con este tipo de papás, porque la comida termina siendo casi que lo único que puede controlar la persona. Porque como el papá me pone todas las reglas del mundo y yo tengo que obedecer sí o sí, pues a la final la comida se ve como el único espacio que ellos pueden controlar. Porque decían que estos problemas pueden estar también con expectativas de los papás, porque al final estas reglas pueden venir con expectativas. Digamos, yo estudié con mucha gente que nos calificaban de 1 a 100 y si alguien sacaba 90, pues era bueno, pero esta persona si sacaba 90 le daba mucho miedo porque no es la nota que querían sus papás y como que eran un poco de tú tienes que ser así y no sé qué. Y lo que yo alcancé a ver con ese tipo de gente, que no sé si está bien o mal, decir, de pronto tu papá era autoritario, es que se les cuesta mucho decidir cosas. O sea, me lo imaginaba imagínate que la expectativa es ser muy obediente, pero cuando vas avanzando en la vida y te toca escoger carrera, pues también deben tener expectativas, también deben tener cosas que te imponen al final porque son autoritarios. Y pues eso termina siendo una consecuencia para tu vida muy grave porque o te rebelas y dices, pues yo no estudio eso, o terminas estudiando eso, terminas trabajando en algo en lo que tú no quieres, vives solo de las expectativas de tus papás y a la final no hiciste nada de lo que tú querías. Y eso puede terminar en burnout, en depresión, en ansiedad, en un montón de cosas simplemente por las expectativas de nuestros papás, que pues no diría yo que son la única causa de esos casos, pero sí influyen bastante. Aquí yo ya estoy haciendo mi análisis, no todo es del estudio por si acaso. Pero entonces ahí entra un papá diferente y es el sobreprotector. La diferencia entre el autoritario y el sobreprotector, porque a la final ambos te controlan, es que el autoritario es muy de porque yo lo digo. Y el sobreprotector es más como con cariño, como que hago esto es porque no quiero que la cagues y te duela, me da miedo que te equivoques porque yo me equivoqué y me dolió. Suele venir mucho de miedo de no querer que tú sufras y por eso terminan controlando varias de tus decisiones. Entonces, las consecuencias en ciertos sentidos pueden ser muy parecidas. Por ejemplo, los problemas de socialización. Entonces, también hablaba de un poco de el autoestima y la confianza desde muy pequeños. Porque leí un estudio, la verdad, bastante interesante que evaluaba qué actividades normalmente hacían los niños de esa edad y cómo en comparación de gente con padres sobreprotectores, cómo iban. Entonces, de lo que encontraron es que básicamente los niños que tenían padres sobreprotectores tienden a desarrollar en mucho más tiempo características básicas de socialización. Y también era un estudio para los papás, entonces decía que los papás tendían a resolver las tareas del niño sin que el niño lo intentara, controlaban constantemente qué actividades hacían los niños, tomaban decisiones por los niños aunque ellos pudieran elegir y realizaba actividades que el hijo ya sabe hacer solo o ya debería saber hacer solo, como comer, vestirse, bañarse. Y lo que más me chocó de este estudio es que sí soy. Mi papá no, la dinámica sí. Es raro, después de leer ese estudio tuve que ir a la psicóloga y como que decirle, mira,
mis papás eran así y todavía seguimos en eso, entonces no sé bien, pero fue como con el que más me entendí yo, con el que más me proyecté. Poniéndolo más en mi papel, para mí era súper complicado cepillarme los dientes, súper complicado bañarme, súper complicado lavar los platos, todos esos hábitos para mí son súper complicados porque no estoy acostumbrada a hacerlos, porque no me dejaban hacerlos. No sé si va por ahí, pero es lo que en mi experiencia propia se siente así. Y la verdad, si les digo a qué edad a mí me dejaron empezar a bañarme sola y escoger mi propia ropa, pues no quiero bullying y la huella digital se queda. Entonces, claro, los padres sobreprotectores terminan teniendo estas consecuencias sobre autoestima, no me siento capaz de hacer las cosas, no me siento capaz de decidir. Y algo que me dijo mi psicóloga, que si no lo encontré en los estudios, es que es algo bastante peligroso no tener autonomía, porque, digamos, yo tiendo a siempre buscar aprobación de otra persona, no en el sentido de que piensen que soy bonita y que soy inteligente, bueno, también, pero más como en el sentido de, si voy a colgar un cuadro, tengo que preguntarle a alguien, ¿ese cuadro queda bien ahí? Si voy a arrendar un apartamento, tengo que preguntarle a alguien, pero sí puedo arrendar el apartamento. Y lo que ella me decía es que es súper peligroso porque da mucho pie a que si yo me encuentro a alguien que le guste controlar, básicamente le doy paso libre para que controle, para que me controle. Y es algo súper peligroso. Entonces, ahí más o menos nos vamos haciendo las ideas de consecuencias que pueden tener las personas con este tipo de padres. Pero entonces, uno pensaría que los papás permisivos, que de pronto te dan un poco más de libertad, pues terminan siendo los mejores, ¿no? Porque si de un lado tienes que te sobreprotegen y demás, es malo, pues ¿qué pasa con los que te dejan hacer lo que sea? Pues resulta que los padres permisivos no les falta el cariño. De hecho, muestran altos niveles de afecto, pero bajos niveles de control. Entonces suelen ser niños impulsivos, inmaduros, descontrolados. Y me pareció súper interesante que se les hace más difícil entender esquemas sociales. Entonces, básicamente, si tenemos un juego y yo digo las reglas son que corremos de aquí para allá, es más probable que una persona con papás permisivos no sea capaz de acatar esas reglas y los niños no van a querer jugar con alguien que no sabe seguir las reglas del juego. Y más allá, o sea, esto no lo dice el estudio de nuevo, pero en la adultez, claro, cómo terminas viendo a las figuras de autoridad, cómo termina haciendo ese relacionamiento con la ley. Y yo sí tengo un problema con que nos metan y que tengamos que seguir normas, porque al final pienso que es un producto del capitalismo para que nosotros hagamos trabajadores perfectos y no peleemos nunca, pero pues ese es otro tema. Pero seguir ciertas reglas sí es importante para la convivencia de todos y una persona que tiene papás permisivos es más probable que tenga menos empatía de los demás y le vea menos sentido a hacer cierto tipo de cosas que en sí nosotros hacemos simplemente por no ser un problema para los demás. Pero los papás los quieren mucho. Entonces ahí vuelvo a, pero si está mejor que no tener papás, por lo menos tienen atención, no sé. Y pues ahí hay un montón de temas más de cuáles serían las consecuencias de tener papás adolescentes, cuáles serían las consecuencias de tener papás adoptivos, eh, si funciona diferente o no en familias homoparentales, si a mí no me crían mis papás, sino mi abuela y ya los dos son ausentes y la que está ausente es solo la mamá. Como que hay un montón de matices, la crianza es muy amplia, estos solo son tipos de crianzas como esquemas ahí
amplios y aún así creo que cada uno de los casos es diferente. Creo que más allá de eso, decir algo como por lo menos tú tienes la atención de tu papá, porque entiendo que vino de una persona que lamentablemente tuvo un papá presente pero ausente, como que estaba ahí pero era distante. Entiendo de dónde venía, pero decir ese comentario termina siendo una manera de invalidar todas estas consecuencias de todos los tipos de crianza que hay, porque no hay crianza que venga sin consecuencias. Y al decir que por lo menos tú tienes la atención, sí genera un tema de que pues no puedes alzar la mano cuando hay problemas con tus papás y técnicamente vives en una familia perfecta. Y pues también fue una reflexión de por qué me afectó tanto a mí, a la final, precisamente porque siempre me dijeron que qué suerte tenía yo de tener al papá que yo tenía. Y totalmente de acuerdo, yo tengo mucha suerte. Problema es que internalicé tanto esa frase que las cosas que no me gustaron tanto, las cosas que me hicieron sentir mal, los comentarios que no me gustaron tanto, la manera en la que reaccionan a la manera en la que yo tomo decisiones, pues yo no podía ver ningún problema en eso. Así me hiciera sentir súper mal. A mí, así en la noche llegar a llorar a mi cuarto. Porque como yo tenía la vida perfecta y como mi papá estaba y mi papá era presente y familia perfecta, pues yo no puedo hablar de esas cosas. Y luego llegó a mi psicóloga y la primera vez que lloré con mi psicóloga fue hablándole de mis papás y de cómo no puedo decirles que no y un montón de cosas que ya son personales que ya no les voy a decir. Pero sí, básicamente mi conclusión es esa. No sean tan pendejos de hacer comentarios sin pensar que terminen invalidando a los demás. Creo que cada quien tiene su propia experiencia. Y viendo ya desde bases científicas, viendo ya consecuencias estudiadas, creo que podemos darnos cuenta que eso de que cada quien vive en su propia realidad y cada quien tiene sus propias dolencias es totalmente cierto. Entonces dejen de ver tanto TikTok y de pensar que ustedes tienen la razón porque alguien en TikTok se las da. Porque lamentablemente ese es el caso de la persona que me dijo esto. Y sean un poco más empáticos porque todos tenemos una herida que no sabemos de dónde viene, que no sabemos cómo sanar y que solo estamos en proceso. Y algunos ni siquiera están en proceso y nunca van a estar en proceso. Pero por lo menos las personas que ustedes consideran amigos, consideren que tienen heridas antes de hablar.